Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. A nombre del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego y de la Casa del Libro Gilberto Bosque Saldívar, les doy la más cordial bienvenida en esta tarde 3 de octubre del 2024. Para mí es un gusto y un honor darles la bienvenida a esta sesión de Patio Académico con el tema comunidad. Como ustedes saben, colaboramos nosotros muy estrechamente con los colegas de Patio, porque para el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades es muy importante reconocer la labor de difusión, sobre todo del patrimonio edificado, y además darle espacio a propuestas innovadoras, a propuestas de extensión con la sociedad y que además tengan esta dinámica de ver nuestros bienes culturales patrimoniales de una manera distinta, vamos a decirlo así, que en este caso es el arte y la arquitectura efímera. Por mí sería todo, pero le paso el micrófono a Gabriela Tinoco, quien es la directora de Patio Académico. Y bueno, una vez más a todos los que están aquí y a todos los que nos siguen en redes sociales, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos. También muchísimas gracias por su asistencia a esta jornada. También pues darle las gracias al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades que cada año ha apoyado a Patio a través también de estos espacios en donde podemos abrir la reflexión, y también agradecemos al Colegio de Arquitectos que también en esta edición nos acompañan y están colaborando con nosotros. Entonces, bueno, la dinámica de este patio, de esta jornada académica es un poco distinta a la que hemos tenido otros años. Usualmente la dinámica ha comprendido en un formato de ponencias, pero en esta ocasión, al ser el tema comunidad, nos ha interesado abrir el espacio para más bien hacer una suerte de mesa de diálogo en la que podamos, a través de ciertas preguntas, igual también con la participación de todos los presentes, pues ir armando el diálogo y la reflexión. Para Patio, pues es muy importante tener este encuentro, no solamente por los temas que se proponen anualmente, sino también para que pues investigadores de talla local, nacional e internacional pues puedan también ahondar y profundizar sobre los temas que estamos proponiendo también abordar en las instalaciones. Entonces, Patio este año está celebrando los 5 años y lo que buscamos pues es abrir el tema de comunidad en todas sus versiones. Y bueno, voy a presentar primero a quienes tenemos el día de hoy como ponentes, también como parte de nuestros investigadores. Nos acompaña la doctora María Teresa Cordero. Ella es arquitecta por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Obtuvo una maestría en restauración de sitios y monumentos en la Universidad de Guanajuato y un doctorado en administración pública. Es directora del Archivo General Municipal de Puebla, donde ha coordinado eventos y gestionado recursos para la conservación del patrimonio documental, alineando al archivo a la Ley General de Archivos. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Nos acompaña también la maestra Elba Cervantes. Ella es artista investigadora, estudió diseño gráfico en la Universidad La Salle, cine digital en la New York Film Academy y pintura figurativa en The Art Students League of New York. Obtuvo maestrías en procesos de desarrollo humano en el Instituto Prodeum y en estética y arte en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Coordina el Seminario de Estudios Feministas y de Género en el Instituto Prodeum y es docente. Ganó el concurso estatal de Arte y Nuevos Medios de Coahuila en 2018 y actualmente cursa el doctorado de Sociología en la UAP. Muchísimas gracias. También nos acompaña el doctor Mariano Castellanos, doctor en Ciencias Humanas y de la Cultura, en la línea de investigación en Patrimonio Cultural por la Universidad de Girona, en Cataluña, España. Cuenta con una maestría y licenciatura en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesor investigador de la UAP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI y de la Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales.
desde Chile nos acompaña la maestra Perla Ramos. Ella es artista multidisciplinar que trabaja con estrategias de recolección, extracción y reutilización de materiales de construcción desechados, tanto físicos como literarios, para cuestionar el concepto de lo patrimonial. Ha participado en exposiciones en México, Argentina, España, Ecuador, Puerto Rico, Brasil, Canadá, Alemania y Reino Unido, y en programas de residencias y bienales. Es fundadora del colectivo Inmobiliaria y ha recibido becas artísticas. Actualmente cursa el doctorado en Artes y Diseño de la UNAM y fue parte del programa educativo SOMA. Tiene una maestría en Arte y Entorno con la tesis Topografía en Declive. También realizó una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, España, en 2016. Muchísimas gracias, Perla. Ella nos estará acompañando en línea, entonces también, pues bueno, todos los artículos que cada uno ha realizado para la jornada académica los pueden encontrar en su totalidad en la Gaceta, que está en la entrada del auditorio y que es gratuita para todos ustedes. Pues bueno, vamos a iniciar. La primera pregunta que me gustaría lanzarles y que la intención es que estuviera contestada a partir de cada una de las posturas que ustedes abordan, ya sea la arquitectura, ya sea el arte, la investigación. Y me gustaría preguntarles para ustedes, ¿qué es comunidad? ¿Quién dice yo? Bueno, a ver. Bueno, supongo que habrá que definirlo desde lo más básico, ¿no? Este grupo de personas que se identifican unas con otras y que su carácter y su identidad finalmente los hace únicos, ¿no? Ahora, siguiendo un poco la línea de patio académico, donde el arte contemporáneo, el patrimonio y la arquitectura están enlazados, pues estos tres elementos como disciplinas por una parte y como expresiones de la cultura por otra, finalmente también tienen un objetivo, ¿no? Y el objetivo pues es generar comunidad. Y en ese sentido, pues creo que en los tiempos en los que vivimos es fundamental en este sentido a aprender de estos elementos de la cultura, precisamente o con el objetivo de generar comunidad, cohesión y al mismo tiempo pues generar valores, ¿no? Valores éticos, para abrir la pista. Bueno, pues para mí, bueno, yo pienso para esta Gaceta y así pensé en qué es la comunidad, y para mí partía de cómo desde las prácticas artísticas que tienen un sentido político, en mi caso el feminismo, bueno, lo que estudio son obras que desde el feminismo implican procesos participativos, y entonces a partir de estos procesos que invitan a un grupo de personas que en este caso pues ponen afectos, un sentido político en común, intereses, experiencias que se materializan en esa misma pieza, como toda esa serie de cosas que se entretejen en una producción o en una práctica artística colaborativa. Esa forma de participación para mí es como una forma de crear comunidad, porque se crea ahí como algo intangible en esos procesos, y se generan vínculos e intercambios y relaciones. Antes que nada, muchas gracias al equipo Patio por darnos la oportunidad de estar aquí, al Colegio de Arquitectos de Puebla. Antes de empezar a preparar el tema, me puse a preguntar entre los colegas qué es un patio. Y creo que ahí empezamos a crear lo que ahorita acabas de preguntar, comunidad. Fueron tan diversas las respuestas que me costó un poquito de trabajo llegar a una conclusión, pero aquí las he puntualizado. Es encuentro, patio, una comunidad es encuentro, es testimonio,
y los testimonios se guardan en las paredes de los patios. Generalmente están llenas de historias, esas paredes están llenas de historias de estas comunidades. Es tejido de vínculos, la comunidad es un tejido de vínculos que también es representada en los patios. Es la actividad que hace que el espacio se cree, ¿no? Siempre la arquitectura nace de esa actividad que necesitamos desarrollar en un lugar. El patio es comunidad. Y por último, comunidad es el núcleo dentro de ese espacio. Eso es lo que tengo que decir en relación a la arquitectura y la comunidad. Okay, muchas gracias. Perla. Hola, les saludo aquí desde Chile. Un gusto estar con ustedes. Acá son 3 horas de diferencia, son las 7:25 de la noche y justo pensando en qué es comunidad, pues comunidad también es ese cambio de horario, de zona horaria, de dimensiones políticas, históricas, estéticas que nos van acompañando y que lo importante creo que para mí desde el campo artístico es que se me hace muy difícil dar definiciones y por eso mismo creo que las estrategias del arte nos ayudan a convivir con cuestionarnos qué es lo que se dice de qué es comunidad, por qué se ha dicho así de esa manera, situándonos desde Puebla, situándonos desde México, situándonos desde Santiago de Chile, los conceptos cambian y esa pluralidad a mí me parece muy importante como tenerla porque es con lo que convivimos constantemente y creo que los procesos ya de la vida cotidiana que muchas veces son para la misma sobrevivencia se hacen en procesos de una comunalidad, de procesos donde ya se habla colectivamente, donde ya hay diferentes como formas de relacionarnos, tanto humanas como no humanas. Entonces podríamos pensar también que los hongos son comunidad en un bosque, que la cordillera y la nieve es una comunidad en el aire que respiras, o sea, como que hay una amplificación también de diferentes entes conversando y bueno, agradecer también que las comunidades ahora también nos podemos conectar ahora digitalmente y bueno, podemos estar conversando aquí. Sí, así es. Muchísimas gracias, Perla. Pues dentro de estos apuntes, ¿no?, que nos han mencionado acerca de una comunidad como testimonio, los sentidos políticos que pueden tener las comunidades, también la pluralidad y toda esta diversidad de comunidades, ¿por qué sería importante para ustedes? ¿Por qué sería importante relacionar la comunidad con aquello que llamamos patrimonio? Bueno, no sé si en ese mismo orden. Bueno, patrimonio, en primer lugar, pues es una invención de la modernidad, ¿no? Que nos permite definir aquellos elementos con diversos valores culturales, históricos, que finalmente, como ya lo había dicho, dan identidad a una comunidad. Pero aquí creo que lo importante que habría que poner sobre la mesa de discusión es el patrimonio como una arena de disputa, ¿no? El patrimonio como un espacio donde los intereses económicos, donde los intereses políticos, sociales, ambientales están en juego. Y cada uno de estos intereses pues está representado por personas, por agentes. Las instituciones públicas, privadas, el mercado, las universidades, las asociaciones civiles, en fin, o la sociedad civil. Entonces, yo creo que es importante que podamos construir esta idea de patrimonio, digamos, más allá de la materialidad y la inmaterialidad y todas sus categorías, porque finalmente somos las personas las que lo habitamos, lo visitamos, lo vemos, lo gozamos o no.
¿no? Le tememos o, digamos, tenemos diferentes emociones, ¿no?, a través del patrimonio, pero, repito, hay intereses y esos intereses están en juego. Por ahí leí que el patrimonio cultural es una arena de disputa donde los diferentes intereses quieren gestionar desde el presente el pasado. Es decir, ahí hay otro elemento, ¿no? La historia como un factor que va a hacer que estos intereses estén en tensión y que haya una lucha constante donde siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Y aquí creo que, enlazándolo nuevamente con la comunidad, es fundamental mirar al patrimonio en ese sentido, pero también como una herramienta que nos puede servir para ser comunidad. Repito, ante estos intereses, donde a veces ganan unos y pierden otros, y lo que hemos visto en la historia de la preservación es que casi siempre los que ganan son los que tienen el poder adquisitivo, o más bien el poder económico, no adquisitivo, el poder económico. Y bueno, y lo podemos ver, lo podemos ver en nuestros centros históricos, lo podemos ver en los diferentes espacios patrimoniales, y ante eso creo que es importante, pues, reunir fuerzas para en determinado momento defender lo que es nuestro, ¿no? Lo que es común, lo que es de todos. Bueno, yo pensando en esta pregunta de por qué es importante para una comunidad su patrimonio, bueno, además, como decía Mariano, pues hay muchas formas de patrimonio, no necesariamente es aquel monumental, histórico, inmuebles, sino que hay patrimonio cultural, inmaterial, no es solo aquello grande. Pero pensaba por qué es importante, pues porque es un bien identitario, es un testigo, contiene simbolismo y además es cambiante y da testigo de su actualidad, de lo que acontece social, políticamente en ese momento, ¿no?, en el presente. Da cuenta también de las prácticas sociales y dinámicas y prácticas sociales que hay a su alrededor. Y además creo que su dimensión histórica y la historia de ese bien patrimonial, cualquier forma que tenga, luego como que eso suma a la forma en que se puede utilizar por una comunidad para resignificar ese bien en la actualidad. Y es como un medio para manifestar resistencias y luchas y para hacer como un statement. Creo que va al revés. Creo que nos acabas de plantear. ¿Cómo dice? ¿Por qué sería importante relacionar la comunidad con el patrimonio? Más bien, ¿cómo relacionar el patrimonio que existe con la comunidad? El patrimonio existe per se. En donde hay personas existe patrimonio. Y aquí México es muy rico en patrimonio. A donde nos paremos vamos a voltear y vamos a encontrar patrimonio tangible, intangible, natural, en el número de clasificaciones que se han dado sobre el patrimonio, pero qué importante es que las comunidades lo conozcan y lo valoren. Hay una frase muy hecha que lo dijo Chanfón Olmos, que dice que lo que no se valora, no se cuida, ¿no? Lo que no se conoce, no se cuida. Entonces, es fundamental que este patrimonio, que esta comunidad estén íntimamente relacionados, porque la comunidad es quien lo crea, la comunidad es quien lo hace y la comunidad es quien lo debe de cuidar. Nosotros somos somos muy fáciles de convencer cuando no hay una complicación o cuando no hay un deber de por medio. Ay, sí, el patrimonio, qué bonito, qué padre, es de todos, pero cuando escuchamos la palabra se debe de cuidar, ya como que todos empezamos a decir, ay, bueno, pero es que ¿cómo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Les comparto, en el archivo hay una cédula en donde en 1987 se le da el nombre de Patrimonio Cultural de la Humanidad a la ciudad de Puebla. Y al final hay un párrafo a donde dice, donde sus valores deben de ser cuidados y preservados. Deben, no es de que si queremos o no.
¿Y a dónde empieza esa obligación? Y lo pongo entre comillas, porque si realmente es un patrimonio de nosotros, lo cuidamos, porque es algo que sentimos como propio. Empieza cuando lo conocemos. Todos los que estamos aquí estamos interesados de alguna forma en el patrimonio edificado a través de los patios, a través de estas instalaciones. Es un paso importantísimo del conocer para poder valorar. Es básico, es muy importante, Gaby, esta unión, este conocimiento, esta relación que debe de haber entre el patrimonio y la comunidad. Gracias. Gracias. Perla. Sí, pues creo que hay una parte de problemática en por qué se le nombra patrimonio y a qué, y desde ahí también creo que ha habido una interacción importante de las comunidades en la defensa del territorio, la defensa de las tierras, porque muchas veces al nombrarse patrimonio, ciertas ciudades, ciertos lugares, va involucrado también la otra cara, la otra parte de la moneda, que es el extractivismo, que es la violencia extrema, que es la turistificación de las ciudades. O sea, hay muchas complejidades en eso, pero es importante que justo no hay separación, ¿no? O sea, tanto patrimonio comunidad como comunidad patrimonio, podemos estar hablando de interacciones todo el tiempo, tanto positivas como negativas, y yo lo he investigado, me ha interesado mucho abordarlo desde la práctica escultórica. Últimamente pues hemos visto movilizaciones, hemos visto que este patrimonio es como ese gran escenario, ¿no? de estos discursos que se mencionaban ya en la mesa de disputa, y entonces podemos también ahora estar conviviendo con narraciones, con otro tipo de narraciones un poco más a escala pequeña de ciertas colectivas, de ciertas personas, que hablan se habla de patrimonio robado, se habla de patrimonio rayado, de patrimonio tirado, de patrimonio quebrado, de patrimonio vandalizado, de patrimonio vendido, de patrimonio saqueado. Y bueno, desde mi práctica artística, la escultura, el poder tomar fragmentos de la calle, de poder tener ese contacto con los desechos de la ciudad, me ha permitido también involucrarme con estas problemáticas propias del patrimonio, en mi caso desde la materialidad que sobra, que se desecha, pero bueno, también desde textos, desde imágenes, desde juegos, desde la música, desde la comida, o sea, es muy amplio, ¿no? Mariano, ¿querías comentar? Sí, quiero comentar dos cosas. Uno, efectivamente, el patrimonio está en todos lados, pero es un proceso de formación de las comunidades para que los patrimonios aparezcan. Digamos que si bien podemos identificar un lugar, un objeto, un edificio como patrimonio, para que las comunidades puedan construir ese patrimonio, deben tener cierta información, ¿no? Existen patrimonios sin ser nombrados como tal, ¿no? Rituales, tradiciones, fiestas, en fin. Pero al final es una construcción discursiva, ¿no? Y para que podamos convertir la cosa en patrimonio, es un proceso discursivo para llegar a esa transformación. Entonces, tenemos la cosa y el proceso lo hemos llamado patrimonialización, ¿no? Antes se le llamaba puesta en valor, ¿no? Ahora se habla de la patrimonialización y hay varias dimensiones en los procesos de patrimonialización, ¿no?
la patrimonialización social, la patrimonialización institucional, la patrimonialización que hace el mercado de los bienes culturales. Entonces, en ese sentido, sí quisiera poner sobre la mesa, ¿no?, que finalmente estos discursos construidos sobre el patrimonio, vuelvo al punto, tienen intereses particulares, pero generalmente son políticos, ¿no? Entonces, para que un patrimonio se pueda convertir, para que un bien se pueda convertir en patrimonio, tiene que haber una discusión. Y esa discusión normalmente es política. Para que la declaratoria de Puebla como Patrimonio de la Humanidad se diera, tuvo que haber una serie de discusiones, ¿no?, entre los élite, ¿no?, que decide qué es patrimonio o no, como la UNESCO, hasta los funcionarios locales y la comunidad. Y lo que hemos visto también, no solo en Puebla, sino en otros lugares, es que las declaratorias al final también son excluyentes, cuando en el discurso son incluyentes, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema político que sí hay que tomar en cuenta. Claro, sí. En el texto que nos compartías, que nos compartes en la Gaceta, menciona sobre una metodología para acercar esta, digamos, denominación, ¿no?, o este concepto de patrimonio desde un aspecto mucho más social, desde un aspecto como mucho más a lo cotidiano también. ¿Qué apuntes, por ejemplo, podrías mencionar respecto de esta metodología? Sí, bueno, esta metodología la hemos aplicado en la Escuela de Artes Plásticas Audiovisuales con estudiantes de artes plásticas, y lo que hacemos es muy sencillo, digamos. Identificamos 6 momentos, que es la apropiación, la pertenencia, la historia, la memoria, la transmisión y la identidad. Entonces, con estos elementos nos vamos a la calle, nos vamos a las comunidades, a los barrios, sobre todo los estudiantes, e identifican eso que puede ser patrimoniable, ¿no? Esa cosa que le llamo, que todavía no es patrimonio, pero que la vamos a convertir en patrimonio. Entonces, con estos elementos los estudiantes salen y preguntan, observan, ven sus características, y la mayoría descubre en esos elementos, que pueden ser un árbol, una piedra, un río, una ruina, encuentran esos elementos y se enciende una chispa. Y esa chispa es la cosa convertida en patrimonio, ¿no? Es la activación. Y la activación, pues, se da a través de lo que en español se ha llamado como literacidad, ¿no? O letrismo, literacy, ¿no?, que es una forma de alfabetización sobre los valores del patrimonio. Y en ese sentido es que trabajamos con estos estudiantes, y al final la valoración que se le intenta imprimir en cada cosa convertida en patrimonio siempre es una invitación a promover valores éticos, ¿no? Cómo el patrimonio puede ser una herramienta para crear solidaridad, paz, sororidad, equidad, amistad, democracia, ¿no? Entonces, ese es el camino que seguimos, y hemos descubierto cosas fabulosas, ¿no? Ya para terminar la intervención y darle tiempo a las colegas, es cómo vamos a interpretar ese patrimonio y cómo podemos enlazar finalmente el bien cultural crudo, ¿no?, en un sentido, digamos, de valores éticos. Y es muy rico. Yo les digo, prohibido catedrales, prohibido la Capilla del Rosario, prohibido… Vayan a buscar eso que todavía no se descubre, ¿no?, y que ellos pueden descubrir. Okay. ¿Algún comentario? Sí, yo tengo un comentario. ¿Saben qué? Como que también nos hemos encasillado en que esto es bueno y esto es malo. Esto trae ventajas, esto no, esto tiene un valor, esto puede ser que no. Y los criterios generalmente son un tanto cuadrados. Mariano está hablando sobre, hasta los apunté aquí, algunos elementos que le dice a sus alumnos para que vayan y busquen dentro de las cosas para valorarlos y a lo mejor convertirlos en patrimonio.
Lo mismo pasa en las instituciones públicas. Se tiene que hacer una serie de valoraciones para decir esto puede ser patrimonio cultural de la humanidad o no. Generalmente cuando viene del gobierno satanizamos y decimos, ay, es que están todos equivocados, es que creo que en vez de traer ventajas trae desventajas. Pues creo que somos lo bastante capaces como para ser alumnos en esa parte y que cuando nos dicen esto tiene un valor tangible, intangible, podemos encontrar estos valores que acaba de mencionar Mariano y decir, sí, es importante para la comunidad, a reserva de que el patrimonio está haciendo que voltees a ese edificio, que voltees a esa danza, que voltees a ese objeto y saquemos provecho. Muchas veces las cosas que tienen un nombramiento es más fácil, y eso se los digo como parte de la administración pública, que den dinero para su mantenimiento. Aprovechémoslo. Si están diciendo esto es patrimonio, bueno, ok, ¿cómo me vas a apoyar para que siga siendo patrimonio? Entonces, sí pongo sobre la mesa no satanizar los nombramientos que se dan. A lo mejor están un tanto equivocados en cuanto a la metodología, a lo mejor no está transparente como se hace en una escuela para decir tiene historia, tiene memoria, tiene identidad. A lo mejor hay otras tantas cosas políticas atrás, pero vayámonos por las cosas que nos pueden servir precisamente para proteger ese patrimonio. No satanicemos nombramientos, es mi punto de vista. Gracias. ¿Algún otro comentario, Elba o Perla? No, no creo que no. ¿Puedo? Sí. Se está poniendo bueno. En los estudios críticos del patrimonio se habla del discurso autorizado del patrimonio. Y este discurso autorizado no lo inventé yo, lo inventó una antropóloga australiana que se llama Laura Jane Smith, que dice que a veces damos por natural algo que es histórico. Pues nos dice que existen diferentes dimensiones en la discusión sobre lo que es patrimonio y qué no es patrimonio. Y creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta, desde dónde se generan los discursos, ¿no? Y yo hablaba, y repito, ¿no? A lo mejor se escucha muy repetitivo, de los diferentes intereses en la disputa por el patrimonio, ¿no? Están las instituciones públicas, están las instituciones privadas, están los grupos sin afiliación, están la academia, y existen diferentes formas de patrimonializar, ¿no? La institucional es una forma y es absolutamente válida, pero entra en lo que Laura Jane Smith habla como el discurso autorizado, ¿no? Cuando la UNESCO y desde la ONU y bajando por la UNESCO y todas las organizaciones internacionales plantean cómo tenemos que abordar, gestionar y manejar el patrimonio cultural, pero como son de la UNESCO, pues los damos como naturales, ¿no? Los damos como hechos, decimos, los dijeron ellos, entonces decimos, pues qué bien, y son muy válidos, y son los que rigen la cultura patrimonial, pero existen otros discursos comunitarios en lugares aislados donde no necesariamente le llaman patrimonio a sus bienes. No es necesario a veces, ¿no? Y protegen, valoran, practican, transmiten sus expresiones culturales sin llamarles patrimonio. Y a veces no es necesario, digo yo. Sí, y hay otra, bueno, ahorita que están hablando de eso, pienso mucho también en cómo se llama este lugar donde estamos, que es patio efímero, ¿no? Justo esa palabra de efímero creo que también es parte importante de esta discusión, porque muchas de estas cuestiones, yo lo he leído desde el concepto de la cultura de la tutela, esta cultura de que todo permanezca, de que las
las cosas sean inamovibles, de que nos da miedo la impermanencia y queremos que todo siga estando como está. Entonces justo esa palabra de efímero creo que nos abre también un campo importante a hablar de comunidad y de patrimonio, porque es justo esos lugares que se desdibujan, que desaparecen, que se viven constantemente en la vida cotidiana, pero que, como decía Mariano, pues a veces no se nombran como tal, pero son parte importante como de este tejido, ¿no? De esta urdimbre, y quedarnos también con esas otras palabras que a veces nos da miedo decir, que es lo efímero, que es lo intangible, que es lo que no tenemos control. También esa es parte importante de la comunidad y del patrimonio, algo que no se controla y que justo está como en conversaciones constantes de lo que está pasando, ¿no? Si existe un edificio, si existe una escultura, un monumento, una esquina, una placa, tenemos que observar, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué se está diciendo en ese momento? ¿Por qué los relatos históricos cambian y se cuestionan también? ¿Y por qué también las historias otras no contadas toman importancia y toman relevancia, aunque no sean denominadas con estos grandes nombres o con estos grandes conceptos como estamos acostumbradas, ¿no? Entonces, hablar eso de lo efímero, lo intangible y lo que se desvanece y lo que desaparece también. En ese sentido, en el sentido de lo efímero, y abonando un poco como a las prácticas artísticas, ¿qué papel tendría tal vez la documentación de esto que es efímero con respecto a la construcción de estos grandes conceptos, ¿no? El concepto de comunidad, el concepto patrimonial, pero que a través de las prácticas artísticas, ¿qué potencia tiene la documentación en esto que llamamos efímero? ¿Puedo? Sí. Gracias. Sí, adelante. Bueno, dando seguimiento a la línea que estamos abordando sobre patrimonio, sobre el punto que me tocó desarrollar en relación a la arquitectura, para ser patrimonio debe de estar en constante cambio, debe de tener, para que sea, hablamos de cosas, pero pues también de manifestaciones, deben de estar en constante cambio, porque la sociedad no es la misma de hace 500 años, de hace 250, ni la que estamos viviendo ahorita en el 2024. Entonces, a lo mejor es la misma danza, pero ha cambiado en algún punto, porque ahora los pueblos necesitan que transmita otra cosa. Los edificios en el que estamos en un centro histórico como es lo de Puebla, ahorita estamos un ejemplo, antes esto era un convento. Ahorita necesitamos que sea un auditorio, porque nos conviene, porque creemos que ese es el uso adecuado que se le debe de dar. Después, y antes de que empecemos a alegar, no es que creamos, es que nosotros ya hicimos un estudio y verificamos que este espacio podía seguir sobreviviendo y seguir siendo espacio si nosotros le dábamos un nuevo uso. ¿Qué pasaría si las monjitas, con todo respeto, siguieran aquí? Unas monjitas enclaustradas que pues ahorita ya como que no son las familias que antes había y que les daban dinero para sobrevivir. Bueno, a lo mejor este espacio ya estaría peor de como lo encontramos. No sé si lo conocieron antes de que tuviera la intervención. Ya estaba un tanto deteriorado, un tanto complicado. Entonces, sí a lo efímero dentro del patrimonio, pero dentro de un proceso para lograr que ese patrimonio siga teniendo ese valor. Lo que estamos haciendo ahorita en los patios es precisamente instalaciones efímeras, pero que están dando un valor extra a ese cuadrángulo, ese círculo, dependiendo de cómo sea el diseño arquitectónico del patio, porque estamos haciendo que la gente vaya y reconozca los espacios. Y estamos hablando de algo efímero, ¿no? Así que sí, a favor del efímero, del patrimonio, a través de procesos de cambio para lograr un valor actual. Gracias. Gracias.
Bueno, yo pensaba un poco como de cómo se puede documentar, la pregunta que hacías, cómo se puede documentar, y pensaba como en el aporte que el arte contemporáneo tiene al reflexionar acerca del patrimonio, que justamente su heterogeneidad y su carácter experimental, que no necesariamente es a partir de formatos tradicionales, pintura, escultura, estas formas, sino que más bien abarca también procesos conceptuales, experimentación con otros materiales. Creo que un abordaje del patrimonio desde otros lugares permite pensarlo no solamente desde su dimensión arquitectónica, histórica, sino que a lo mejor estas formas de pensar, a lo mejor desde sus dimensiones sociales, las dinámicas que ocurren ahí, la forma en que estas han cambiado a lo largo de la historia. En general, creo que los mecanismos del arte, además, permiten socializar toda esa información que se produce a partir de investigaciones artísticas, de su documentación, y divulgar lo que se sabe acerca de ese patrimonio. No solamente del inmueble en sí, pero de la vida que alberga, ¿no? Y bueno, permite poner en diálogo con muchas tensiones, también desde posturas críticas, como un ejemplo de lo que nos decía Mariano, pero bueno, puede ser crítica en varios sentidos. Y bueno, por ahí eso pensaba. ¿Puedo comentar algo? Sí, sobre lo efímero y sobre... lo efímero por una parte y esta expresión de patio, que me parece que es necesaria. Y en relación a la documentación, bueno, pues ustedes mismos hacen registro de esto, ¿no? Y queda guardado en la memoria, seguramente de manera digital, ¿no? En un disco duro por ahí. Pero creo que lo importante de patio y de estas expresiones, los patios en el centro histórico y particularmente en los edificios del centro histórico, dejan una memoria en la población, dejan un archivo, digamos, colectivo que nos invita a participar en el siguiente. Y así se inventan las tradiciones, ¿no? Y yo creo que finalmente, si esto se repite año con año, pues al final puede convertirse en una tradición y que sea parte del patrimonio y de la memoria colectiva de los que habitamos esta ciudad, ¿no? Sí, y sumando a esto de cómo se registra, creo que ha habido muchas maneras no sé, se me vienen a la mente varias artistas, colectivas, incluso los artistas que estoy conociendo aquí en Santiago de Chile y que hablan de patrimonio y de la comunidad y de esto, y hay diferentes tipos de archivos. Podríamos pensar que tal vez la fotografía, ¿no? Es como el archivo, pero también se puede registrar este tipo el patrimonio el arte se convierte en patrimonio, ¿no? Y entonces serían también los dibujos que se hacen, fotografías, hay registros en video, hay registros en palabras, en texto, en papeles. Algunos se guardan, algunos se digitalizan, otros se pierden, otros cambian de lugar. También los propios museos y las propias instituciones van teniendo acceso, ¿no?, a estos archivos. Pienso en uno que se expuso en la Ciudad de México, que era todo un archivo de obras de Melquiades Herrera que estaban colocadas abandonadas en su casa, ¿no? Entonces se hizo como toda esta parte de volver a sacar los objetos, las cosas guardadas, las letras, las cartas, y de pronto también esos espacios se vuelven una vez a transformar y se pueden volver parte de un archivo, se pueden volver parte de un documento que se pueda ir a ver a una biblioteca o
Entonces son partes muy importantes porque nos dan cuenta como de todo de todos estos cuestionamientos que se hacen desde el arte, y que creo que importante es decir que desde el arte muchas veces no es tanto que respondamos a las cosas, sino más bien desde la propia experimentación nos preguntamos tantas cosas que es a partir de la vida, que es un lugar muy importante de desestabilizar, ¿no? También. Sí, claro. El tema del arte como una herramienta precisamente para mostrar o hablar de estos temas, siempre, bueno, a nosotros nos ha parecido justo el medio, ¿no? La manera. A través de estas, a través del arte contemporáneo, ¿qué potencia tiene más bien esta práctica del arte contemporáneo para el acercamiento tal vez de las nuevas generaciones o de los nuevos medios que se están utilizando para la creación de comunidad? Bueno, creo que una de las potencias, así pensando, es justo que el arte contemporáneo pone de manifiesto, hace ver otras cosas que no son tan evidentes, o a lo mejor dinámicas o intersticios que no son tan evidentes así a simple vista, ¿no? Pues pienso un poco en lo que se hace desde las intervenciones de patio, en los patios. Justamente tienen un tema en cada edición tienen como un tema, y ese lenguaje del arte, como a partir de la metáfora, los materiales, pone de manifiesto cierta problemática social, ¿no? Cierta crítica hacia algo que sucede. En este caso, bueno, en este año es la comunidad, ¿no? Pero en otros años había sido migración, el agua. Entonces, pues creo que el mismo lenguaje del arte contemporáneo tiene la potencialidad de darle lugar a ciertas discusiones que de otra forma no serían tan evidentes o no se ven tan necesarias. Sí, completar un poco la experiencia en la clase de preservación del patrimonio en la Escuela de Artes Plásticas es el producto final, ¿no? Tenemos esta metodología que planteé hace un momento, y al final, como estudiantes de artes plásticas, generan carteles, ¿no? Generan carteles, y ahí pues ya explota la creatividad, y es donde a través del arte es que pues proyectan su idea sobre patrimonio. Entonces, como lo pueden ver en la Gaceta, hay 3 ejemplos de estudiantes de esta materia que al final pues descubren que el arte es un excelente vehículo para hablar de patrimonio y de otras cosas, ¿no? Acabas de comentar 2 conceptos que se están manejando ahora en patio: arte y comunidad. He señalado que esta unión se da a través de actividades y herramientas que los participantes de patio han ido expresando durante todos estos días, y las he tomado porque me han llamado la atención. Arte y comunidad es caminar y ver fachadas y describir y adivinar el interior. Es el arte atemporal e inclusivo, lo que ellos están creando. Cada pieza interactúa, cada pieza que ellos crean está interactuando con el espacio y con los demás. Hay una frase que tomé de uno de los participantes, dice: hay una realidad, el patio es resultado de confrontar diferentes perspectivas, realidades, procesos creativos, es interacción. Dice: el espacio de celebración dentro del patio se convierte en arte. Es donde la cultura se hace presente, el patio es celebrativo. Como pueden ver, el concepto de arte y comunidad en esta 5ª edición es lo que ha conformado los espacios.
Y estoy hablando de la parte arquitectónica. Si me voy a la parte artística, a la parte patrimonial, bueno, sería un rollo igual o mucho más amplio. Se está logrando el objetivo. Se está logrando el objetivo. Gracias. Gracias. Con respecto al tema arquitectónico, nos gustaría preguntar si existen ciertos elementos específicos que puedan detonar o que faciliten la creación de comunidad. ¿Dentro del espacio, dentro del patio? Sí, como elementos arquitectónicos. Elementos arquitectónicos que detonen comunidad. Bueno, como les comento, el patio está hecho para la comunidad, o sea, la interacción entre la gente es la que logra que estos espacios se creen. Aquí escribí algo, decía, no puedes escapar, en esos espacios no puedes escapar algún día, algún momento de encontrarte a alguien. Si estás en una vecindad, un día vas a salir al patio y te vas a encontrar al vecino. Si estás en tu recámara, algún día te vas a salir al patio y te vas a encontrar a tu hermano. Algún día, si tú estás solo, te sales al patio, te sientas en la banca y te vas a encontrar a ti mismo. Todos esos elementos que están dentro de los espacios crean comunidad, crean interacción. Dentro de un patio no hay algo que esté ocioso en relación a lo que me acabas de comentar, todo tiene un porqué. La cosa es encontrarlo, y estos recorridos que se han dado durante todos estos días y estas casas, pues nos confirman. Te encuentras al extraño que está también recorriendo la instalación y le platicas y le dices, oye, ¿qué te parece? O ¿qué has visto? Y son unos intercambios muy interesantes. Gracias. Digamos, este tema es un tema como muy polémico, también político, evidentemente. ¿Estos espacios serían espacios inclusivos, por ejemplo, hablando desde el aspecto feminista? ¿Los espacios actuales de los patios? Ajá. Pues sí, o sea, creo que para que sean inclusivos o seguros desde esta perspectiva feminista, creo que depende también de cómo estén acondicionados, luz, qué momento del día es, quiénes están en estos patios, porque bueno, pues así vacío un espacio de por sí, pues sí, podría decir que es inclusivo, ¿no? Mientras la puerta está abierta. ¿Podríamos llamarlos también como espacios de resistencia? Pues sí, dependiendo del grado en el que sean apropiables, ¿no? Por la comunidad que quiere poner alguna resistencia de manifiesto. Okay. Y bueno, también teníamos una pregunta con respecto a la arquitectura contemporánea. Estamos en espacios pues, que son bastante generosos, por decirlo de una manera. La arquitectura contemporánea que está tratando de optimizar la utilización del suelo, ¿ustedes piensan que ha propiciado un tipo de aislamiento social? Definitivamente la arquitectura que ahora se está creando, muchas veces, no toda, insisto, es bien difícil. El nunca y el siempre son muy peligrosos, pero mucha de la arquitectura que hoy se está creando están olvidando esa parte de interacción que debe de existir entre la gente, entre la luz, entre el ambiente, ¿no? Te crean un cuarto en donde pues tienes que vivir. Y se olvidan que a lo mejor si ponen una ventana un poco más amplia, pueden lograr un ambiente diferente en donde la gente puede interactuar. Ahora es difícil ya hacer patios como el que tenemos aquí. O sea, el costo, los valores de la arquitectura, los valores sociales, pues han cambiado los conceptos que ahora se desarrollan en los edificios. Pero creemos que los que nos dedicamos a la construcción, los que somos arquitectos o los que tenemos la intención como artistas de crear espacios lúdicos y en donde podamos pensar y sentirnos a gusto, tenemos la capacidad, a lo mejor de un patio, no sé cuánto mida el de que está aquí afuera, 10 por 9, pero sí podemos crear a lo mejor ambientes a través de una ventana, a través de plantas, a través de mobiliario. Y no me estoy refiriendo a un mobiliario caro, sino a un mobiliario que nos sintamos a gustos y confortables. La arquitectura contemporánea tiene la obligación de seguir siendo una arquitectura para la gente, no para subsistir. Eso es un tanto difícil, es un tanto complicado, porque me van a decir, con que tengas un techo en donde
resguardarte es más que suficiente. No, hay que pensar más allá y creo que se puede lograr. Un espacio no debe ser grande para ser acogedor. Gracias. Bueno, en relación a la arquitectura contemporánea y esto que se ha mencionado, y bueno, sobre todo la pregunta, yo creo que en algunos momentos es inclusiva, en otros momentos es excluyente, ¿no? Dependiendo pues, del interés que el creador imprima en su diseño arquitectónico. Hay algo que se llama arquitectura, se me olvidó la palabra, esta que utilizan en muchos espacios públicos para que no se sienten indigentes, para que no duerman, hostil, ¿no? Entonces, esa es tu arquitectura contemporánea también, ¿no? Se está haciendo hoy y sirve para excluir a algunas personas que no son afines a los intereses de las personas que han diseñado los espacios, ¿no? Entonces, pues también es un punto interesante porque estamos hablando pues, del espacio público y a veces es inclusivo y a veces excluyente, ¿no? Entonces, pues también es un punto que habría que tomar en cuenta. Bueno, yo pensaba… ¿Sí? Adelante. No, vas. Bueno, voy. Pensaba que, pues sí, en ese sentido de aprovechar lo más posible un espacio para que quepan el mayor número de viviendas en un lugar, a lo mejor eso sí genera dinámicas de aislamiento social en esa lógica, ¿no? Porque no se le da tanta importancia como a los espacios comunes, sino nada más como a fraccionar, ¿no? Pero creo que además para este aislamiento social, a lo mejor que se produce en parte desde la arquitectura, pero yo diría que no es solo la arquitectura, sino que también está acompañada de los estilos de vida, los modos de movilidad, porque si sales de tu casa y te subes a tu coche, entonces estás aislado, ¿no? Y llegas a tu trabajo en el que estás en una computadora nada más, y pues es como otra forma de perpetuar ese aislamiento, ¿no? Y eso también está acompañado de las mismas, o sea, como que eso engloba también, está englobado en dinámicas urbanas. Entonces, pues no sé, si hay cierta arquitectura contemporánea a lo mejor que fomenta ese aislamiento social, pero creo que como otra serie de ecosistemas para que ese aislamiento se cumpla, ¿no? Y se perpetúe además. Claro, sí. Perla, ¿querías comentar algo? Sí, que ayer estaba justo leyendo un libro que se llama Especies de Espacios, de Georges Perec, y tiene muchos como pequeños fragmentos de cómo él va percibiendo el espacio y él lo hace a través de su escritura. Entonces se pregunta, ¿no?, que cómo se vive en un edificio y entonces da una serie de instrucciones justo para romper esta individualidad y esto que nos hacen las paredes y que nos hace no congregarnos en un patio y que te aísla y que te hace impersonal y que te hace no saludar al vecino de enfrente y a pasar rápido y a seguir tu ruta y a que la vida continúe una y otra vez de la misma manera. Entonces él dice, bueno, una serie de instrucciones para hoy, pregúntale al vecino su nombre, sal a la calle, si vives en el 5º piso, ponle que vas al 2 y aunque tú no vivas ahí, y ve qué pasa, ¿no? Y entonces es una suerte también de juego, de que esto también lo posibilita, es una posibilidad del arte que te da de imaginar, ¿no?, como estos otros encuentros y estos otros relaciones que son mucho de no perder esa chispa y ese juego que tienen las infancias, ¿no?, que pueden estar
brincando de un lugar a otro, que pueden relacionarse muy distinto con la arquitectura, ¿no? Que la pueden tocar, que la pueden brincar, y entonces me parece como un libro que incluso puede seguir esas instrucciones y el vivir en un edificio va a hacerte sentir y pensar otras cosas de que se pueden incluso traspasar ciertas paredes. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a preguntas abiertas. ¿Alguien quisiera generar alguna pregunta de los temas que estamos tocando? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el patrimonio, en vez de beneficiar a los usuarios, en este caso a la comunidad, lo empieza a perjudicar? Bueno, respondo yo. ¿Qué pasa? Bueno, lo que hemos visto es exclusión social, ¿no? Bueno, este centro histórico y todos los centros históricos del mundo están pasando por estos procesos. Están dejando de ser lugares de habitación para ser lugares solo de dormitorio para turistas, ¿no? Cada vez más los pobladores de los centros históricos están yendo de sus casas, las rentas están subiendo increíblemente y está llegando otro tipo de población efímera, ¿no? Es decir, visitantes que vienen 1, 2, 3 noches y se van. ¿Y esto qué consecuencias trae? Pues que los pobladores se vayan a otros sitios a vivir y que pues esta exclusión se empieza a notar, y también trae otras consecuencias, ¿no? La peligrosidad de la noche y la habitación de otros grupos en los espacios, ¿no? No sé, por ejemplo, pienso en el Paseo Bravo y las cosas que pasan en diferentes horas del día, ¿no? Y pues yo no recomendaría caminar por ahí a las 3 de la mañana, ¿no? Y en otros muchos lugares, pero quiero decir que pues esa es parte de esto, ¿no? del despoblamiento, y pues todo el centro histórico es patrimonial y pues está sufriendo esas cosas. Y todos los del mundo, no solo hablo de Puebla. ¿Más quisiera comentar algo? Creo que, o creemos que en todos los aspectos de la vida es bien difícil tener un equilibrio. También, si hablamos de patrimonio, tú acabas de decir, ¿qué sucede cuando el patrimonio está afectando más que beneficiando? No tendría una respuesta como tal, pero no puedes dejar de hacer por pensar que te va a ir mal, ¿no? Entonces, debes de arriesgar e intentar llegar a ese equilibrio. Estaban hablando sobre el centro histórico, sobre ese equilibrio. Bueno, a lo mejor la propuesta de la iniciativa privada con el gobierno para el siguiente sexenio, no sé, el tiempo que sea, va a ser crear nuevas viviendas dentro del centro, que ahorita me van a decir, eso se ha intentado 20 veces y nunca se ha logrado. Bueno, pero ¿qué tal a la 21 sí se va a lograr, ¿no? Y en esa vamos a regresar a gente al centro histórico, realmente habitantes que lo valoren, que estén en las noches, que lo habiten, que compren, que hagan todas las actividades dentro de él. Eso sería mi respuesta para ti. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Muy interesante todo lo que están diciendo. Entiendo que pues, los patios de los que están hablando son en relación a los centros históricos. Ahí pues va por los valores que más están sobresaliendo, permaneciendo, son los patrimoniales. Al ser unos espacios de los centros históricos que cada vez están siendo menos habitacionales, yo creo que se están perdiendo un poco los valores que estaban mencionando de convivencia, de comunidad, de identidad,
pero también tenemos otros espacios, incluso en el centro histórico o fuera de ellos o cercanos, que son los patios de vecindad, que ahí sí conservan todavía estos valores porque hay familias que conviven y conviven a diario y que ahí tal vez no permean más los valores patrimoniales, pero sí los valores sociales y de convivencia. También pues se siguen conservando los patios en las poblaciones, sobre todo la cuestión rural, donde sí podría conservar estos dos valores. Sin embargo, pues hay el peligro en la actualidad de que también estos valores se puedan perder por la cuestión de la inseguridad. Cada vez es más común que las familias a los niños, a los hijos, les prohíban salir, o sea, a los patios por los peligros que corren en la actualidad, o que tengan que estar bajo la vigilancia de un mayor, de una persona mayor. Entonces aquí hacia dónde vamos para poder preservar o cómo hace para poder preservar este equilibrio entre los valores patrimoniales y los valores sociales, familiares, de convivencia, de identidad que han mencionado y que pues han analizado muy bien. Sí, este punto es muy interesante porque, por supuesto, hay espacios públicos y comunitarios más allá del centro histórico, donde se generan dinámicas culturales muy valiosas, ¿no? La organización social, las fiestas, los juegos en la calle, pero también es cierto que pues la inseguridad está también pues afectando estos espacios, y lo que hemos visto, lo que estamos viendo también es este amurallamiento, ¿no? de las colonias, de las calles, colonias que eran de clase media, donde los caminos eran libres, ahora se están fraccionando. Yo pienso en San Manuel, por ejemplo, ahora cada vez más vemos cómo cierran las calles y la circulación pues ya no es tan libre, y bueno, pues es consecuencia de la inseguridad, y eso pues también hace perder, ¿no? Estos valores comunitarios, la vecindad misma, ¿no? ¿Algún otro comentario? La educación. Ahorita no lo vamos a ver, pero si empezamos con la base, los chamaquillos, con los niños, inculcarles valores nuevamente, es posible que haya esos cambios dentro de unos 30 años, pero tenemos que empezar. Esa sería porque hay muchas, de las soluciones para lo que estamos viviendo. Aparte del gobierno, o sea, no nos metamos con cosas de gobierno y que si tienen la culpa que por la inseguridad o que por lo que sea. No estoy hablando de gobierno, estoy hablando de sociedad. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera generar una pregunta? Perdón. De redes sociales nos pregunta Midori.akae11, ¿qué les inspiró a hacer patio efímero? Una excelente pregunta. Pues tuvimos muchas inspiraciones al hacer patio efímero, pero bueno, somos un grupo de 9 personas actualmente que tenemos pues muchos intereses en común, entre ellos el arte y el patrimonio, pero sobre todo también esta inquietud de generar una propuesta con respecto a lo que muchas veces hablamos o discutimos de lo que sucede en la ciudad o en las ciudades. Patio Efímero para nosotros es una propuesta ciudadana de reflexionar estos temas, de volver al centro histórico, también de mirar estos espacios desde otras perspectivas, de cuestionarse sobre todo qué es lo que estamos haciendo actualmente con la dinámica de hacer ciudad. Y estas preguntas, que son como preguntas que tenemos entre nosotros, son parte de la postura y de la propuesta que se hace con Patio, pero definitivamente pues Patio también es una propuesta de crear redes que generen más discusión y que generen más diálogo para que pues esto no solamente se quede entre nosotros 9. Y bueno, aquí están muchos de ellos, no sé si alguien quiera decir algo. Hola,
Yo completaría un poquito también la respuesta de Gaby, ¿no? De qué nos motiva a hacer patio. Pensar que también, justamente, ¿no? Que este tema, estas preguntas, estas dudas no se queden solamente en nosotros 9, sino escuchar también pues a personas que, o sea, estamos siendo una plataforma de impulso, ¿no? O sea, para financiar a personas creativas que también pueden reflexionar y aportar desde sus quehaceres otras formas, ¿no? De cuestionarnos también de cómo hacer ciudad. Entonces, solo agregaría eso, ¿no? Que nos motiva mucho a Patio poder ser esta plataforma para otras personas también. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias. Bien, pues yo tengo 2 preguntas. La primera está dirigida a Perla y la segunda estaría dirigida a Elba. Entonces, bueno, la primera pregunta sería al respecto de la declaratoria, ¿no? El statement, el patrimonio pesa, que es una imagen pues bastante potente dentro de la Gaceta. Sabemos que ahora se está resignificando mucho la investigación desde las prácticas artísticas. Entonces, mi pregunta tal cual es, si desde la práctica artística, desde tu práctica artística, has descubierto quizá una forma de hacer que este patrimonio no pese tanto, ¿no? Desde las instituciones públicas se habla mucho de gestionar el sitio, de los programas de desarrollo urbano, los usos de suelo. Sin embargo, me interesaría mucho escuchar como qué es lo que tú has descubierto que pudiera ser un camino viable propuesto desde el arte. Esa es la primera pregunta. Y no sé si hago la segunda o esperamos la respuesta. Sí. Bueno, y la segunda pregunta, que es para Elba. En Patio 2 tuvimos a un participante que en el programa académico que habló de los patios como espacios de resistencia, específicamente en el caso de Oaxaca, que también es un sitio patrimonio mundial. Y desde estos patios ellos generaban gráfica y generaban justo mensajes de resistencia a través de la gráfica. Y ligado al tema que propones en la Gaceta, te preguntaría ¿qué diferencia hay, ¿no? Un poco como entre la escena artística en Puebla y la escena artística en Oaxaca, que quizá no permite que estos mismos espacios de resistencia se repliquen, ¿no? Como pensando en la acción que tuvieron de colocar a las chicas durante la marcha, como ¿podría eso replicarse en algún patio poblano o no? Gracias. Gracias por tu pregunta. Me emociona mucho porque justo desde el arte puedes hacer cosas que parecieran que no son posibles en cuanto a traducciones de los propios materiales y de cómo tu estancia en este tiempo-espacio adquiere otras dimensiones también. Y en referencia a la piedra, el patrimonio pesa, justo el poder recorrer las calles es una parte importante, ¿no? El pasar una y otra vez por el mismo lugar me hizo darme cuenta que el patrimonio pesaba, ¿no? De cómo esta simulación de los centros históricos, de toda esta burbuja que se crea para el consumo del turismo, genera impacto en las personas que sí habitan ahí, no las que estamos de paso como turistas o demás. Entonces, con el patrimonio pesa, el primero era eso, preguntarme cuánto pesaba el patrimonio, y no sé si vieron en la Gaceta, pero hay una imagen también de que se está pesando la piedra en una báscula, y justamente era un señor que se dedica a pesar personas en la calle, y él es el quien pesó la piedra patrimonial, ¿no? Pero ya haciendo el recorrido, en esas mismas dinámicas de observación, de estar en diferentes horarios, me iba en la mañana, me iba en la tarde, me iba en la noche, había ahí como digamos como a
15 minutos de donde está la Plaza de San Francisco, está el mercado. Entonces yo veía a todas las mujeres que iban a vender sus productos, pero como Ecuador está lleno de subidas y bajadas, para trasladar sus verduras o sus frutas usaban unas cajas de plástico que arrastraban. Entonces eso daba también pie a decir, ¿cómo le puedo quitar el peso al patrimonio? ¿No? Lo puedo arrastrar y la relación corporal con esa materialidad de alguna manera que es pesada, que es dura, te da otra posibilidad y es justo pensando en las adaptaciones propias de los habitantes de esos lugares, ¿no? Entonces, dentro de la práctica artística es muy importante estar en contacto con estas otras maneras de vivir y empezar a ver, ¿no? Para mí, esa pieza tiene que ver también con los sistemas propios del arte, ¿no? Si eres mujer, el patrimonio pesa, porque es difícil situarte dentro del campo artístico. Hay muchas relaciones con esta tríada del capitalismo, del patriarcado, de la colonización y justo preguntarse de otras maneras, ¿cómo le quito el peso al patrimonio? Pues lo puedo arrastrar. ¿Cómo le quito el peso al patrimonio? Pues lo puedo conversar. ¿Cómo le quito el peso al patrimonio? Pues lo puedo hacer en una colectividad, ¿no? ¿Cómo le quito el peso al patrimonio? Lo puedo deshacer, lo puedo desdibujar, hay como una gran apertura de esto, y también que esto se comparta en espacios tanto de investigación como en espacios que son la calle, ¿no? Donde no importa si tienes un doctorado, una maestría, una licenciatura. Ahí creo que es una parte importante de hablar de estos espacios en donde las oralidades callejeras suman muchas voces y son igual de importantes. Entonces, esas capacidades de transformar las materias que nos enseñan en el día a día, pues son como lo que va nutriendo los procesos y lo que va haciendo justo que haya posibilidades que el patrimonio no pese. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. Sobre este tema de la resistencia desde los patios y como la diferencia que hay entre Oaxaca y Puebla, bueno, yo no he estado por un tiempo prolongado en Oaxaca, así como aquí, pero hasta donde sé que hay como una organización importante como de colectivos, y eso permite como que esta tradición que hay de la gráfica, que además es histórica, pues se siga consolidando, ¿no? Y bueno, en cuanto al proyecto que llevamos acá, de la colocación de estas impresiones de mujeres en el espacio público, pues creo que como un factor clave para que se pudiera lograr eso fue justamente que hubiera, o sea, ya había de por sí una comunidad de grabadoras que estaban en comunicación y estaban organizadas, y además había como un fin en común, estaban todas de acuerdo en hacer algo para el 8 de marzo, y como que eso permitió entonces articular para esta situación en específico. Y bueno, creo que eso es como lo importante de que se puedan lograr ese tipo de proyectos, ¿no? Que hay una colectividad, pero que además todas estén articuladas para algo en común y que todas crean en eso además, ¿no? Y que estén de acuerdo. Y bueno, la pregunta de que si se puede hacer en un patio de acá, pues ¿en cuál patio? Vamos. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar otra cosa? ¿Hacer algún comentario? Bien, no tenemos ya nada por… Ok. Pues de mi parte solo me queda darles las gracias por acompañarnos, por ser parte de la quinta
edición de Patio Académico. Como lo mencionaba antes, pues para nosotros siempre es importante tener este espacio de diálogo con la gente que está haciendo investigación, con la academia, y con estos ejes que para nosotros son muy importantes de abordar, que es arte, arquitectura, patrimonio y sociedad. Y pues les invitamos a todos a que pues puedan seguir estas conversaciones a partir de la Gaceta. También tenemos algunas gacetas de las ediciones pasadas. Pues también recordarles que Patio Efímero está todavía abierto hasta el domingo, hasta las 8 de la noche del domingo, para que puedan recorrer los patios y pues seguir haciendo esta reflexión en conjunto. Muchísimas gracias.